Hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto es estar de nuevo en la casa del Señor para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy en la mañana estuvimos allí en la iglesia de Calle Terrada con mi esposa compartiendo la palabra, una bendición también. Y hoy continuamos aquí, de la última vez que dejamos el libro de Levítico, llegamos hasta el final del capítulo 9, ¿sí? Y hoy nos toca enfrentar el capítulo 10. Así es que abriendo nuestras Biblias en el libro de Levítico, el capítulo 10, allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Como recordatorio, ¿cierto? Como introducción a lo que venía hablando, desde el capítulo 1 se nos presentó todo el sistema sacerdotal. Recordamos que todo este libro está dicho y escrito a los pies del Sinaí, es decir, ellos recibieron la ley precede al culto, es decir, todo lo que se va a hacer en el culto tiene que ser en base a la ley. Y hay algo reiterativo en este libro que también lo vimos en Éxodo a través de nuestra hermana Viviana, como Jehová le había mandado a Moisés. O sea, así se hacen las cosas y no hay otra manera. Y parece tan reiterativo que hasta en algún momento hasta como que parece medio cansador. Sí, ya entendí, como Jehová le había mandado a Moisés. Bueno, vamos a ver que acá hay dos personas que no entendieron. De tan reiterativo que viene como Jehová le había mandado a Moisés, uno dice, ya entendí. Acá dos personas, es decir, dos sacerdotes, no entendieron. Quiere decir que la Biblia, la palabra del Señor, hace muy bien, bueno, es palabra de Dios, por supuesto, pero hace muy bien en decirnos 100 veces las cosas, porque 100 veces las cosas no quiere decir que nosotros hayamos entendido. Nosotros podríamos haber escuchado cientos y cientos de predicaciones. Pablo le decía a los filipenses, yo no me canso de repetir los que, siempre las mismas cosas. Es que, hermanos, no entendemos. Y es que necesitamos reconocer que ante la palabra de Dios se necesita una obra sobrenatural. La obra de iluminación del Espíritu Santo. Sin que el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente, no hay posibilidad de que entendamos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios vino primero por revelación. Dios manifestó un mensaje. No hay más revelaciones. No hay más. Dios manifestó un mensaje. Santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados. Es decir, tomaron la revelación de Dios, el Espíritu de Dios los guió, los motivó, los impelió, los dirigió, y ellos bajo inspiración divina escribieron esta palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay más inspiración, no hay más revelación porque Dios no tiene nada nuevo que comunicarnos, no hay más inspiración porque Dios no va a motivar a nadie a que escriba nada que sea palabra de Dios. Lo que hoy tenemos y lo que hoy necesitamos es la iluminación. El Espíritu de Dios ilumina nuestra mente, como decía el salmista David, aunque él no era ciego, ¿verdad? Que no era ciego. Sin embargo, él decía, abre mis ojos. Una obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Abre mis ojos, ¿para qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, las cosas necesitamos de la luz de Dios, de la iluminación de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder entenderlas. Entonces, Levítico nos habló de todas estas cosas. Dios le explicó cómo es el holocausto, la identificación con Cristo, cómo es el sacrificio de paz, cómo es el sacrificio por el pecado, cuando uno tiene culpa, cómo hacer el sacrificio, cómo la gente se tenía que acercar ante determinados problemas bien particulares, cómo solucionar estas cosas, la indemnización que se hacía un hermano. El Señor le explicó todo lo concerniente a lo que los sacerdotes tenían que hacer en relación al pueblo. Pero antes de que los sacerdotes comenzaran a ministrar, capítulos 8 y capítulo 9, Dios llamó aparte a los sacerdotes y les dijo, antes de tratar con el pecado ajeno, tiene que el propio pecado de ustedes estar solucionado. Antes de andar sacando pajas ajenas, la viga propia tiene que estar quitada. Una vez quitada la viga propia, recién ahí podemos corregir. Amén. Esto es porque somos muy fáciles, de andar colando mosquitos y tragando camellos. Es muy fácil, sobre todo en el pecado de murmuración, donde vemos defectos ajenos, pero no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios, como dice Santiago. Entonces Dios los apartó. Dijimos que ellos tuvieron que hacer sacrificios, ¿se acuerdan? No podían salir del recinto.
7 días. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no se enreda en los negocios de este mundo, dice Pablo. Es decir, que Dios quiere una consagración nuestra total. La santificación ya comenzó en nuestras vidas, está hoy y continuará por la eternidad. La santificación en nuestra vida comenzó cuando Jesucristo nos sacó del mundo y del pecado, cuando hemos recibido a Cristo en el corazón. Ahí comenzó la santificación, tiempo pasado. Pero la santificación continúa hoy, porque la Biblia dice, y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo hoy, cada día, en cada momento, en cada oportunidad, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque tiene esta esperanza de ver a su Señor. Pero la santificación continúa también en tiempo futuro, cuando todo mi cuerpo sea transformado, incorruptible de gloria, y yo ya no tenga más ninguna relación con el pecado. Por lo tanto, el pecado será historia pasada. Hoy en día, aunque hemos sido santificados, aunque somos santificados día a día, sin embargo, todavía hay vestigios del pecado en nosotros. Pero llegará el día en la santificación definitiva, la santificación final, cuando el pecado ya no tendrá ninguna relación con nosotros. Como dice la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y volverá, dice, a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, sin relación con el pecado. Ya no hay más, no hay tema del pecado en Él. El problema del pecado ya fue solucionado en la cruz del Calvario para nuestro Señor. Y Él volverá, y vuelve pronto, sin relación con el pecado. Así es que la santificación es un proceso, pasado, presente, futuro. Cuando en el futuro ya el pecado no tendrá más nada que ver con nosotros. Será una cuestión absolutamente del pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que estos hombres son apartados, este real sacerdocio, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios, están apartados allí, no se enriedan en los negocios del mundo, están dedicados. Hay un retiro espiritual. Están ellos ahí encerrados 7 días exclusivamente para el Señor. Ya dijimos, tienen sus túnicas puestas. Cualquiera puede decir, ese es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque su vestimenta lo delata. Y a nosotros nos tiene que delatar no el traje, no la corbata, no el terno, como dicen del Chile, o la pollera, la falda larga, y el pelo largo hasta el suelo o con rodete. No, en nuestro ropaje espiritual. Porque dice Pablo, hemos sido vestidos del Señor Jesucristo. Nos hemos despojado del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y nos hemos vestido del nuevo, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Así está nuestra vida delante del Señor. Y estos hombres, todo el mundo los puede ver. Hasta hace unos días atrás eran ciudadanos cualquiera de Israel. Me cruzaba con un levita, no tenía ni idea de que este era levita, pero ahora están vestidos de la santidad de Dios. Y están apartados y consagrados. Y Dios les hace un retiro espiritual. 7 días no pueden salir de aquí. Sinónimo de perfección, completo. Totalmente santificados para el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya lo dijimos. Y ellos tienen que sacrificar. Sacrificio. 1, 2, 3, 4 sacrificios por día. Ya está, Señor, suficiente. No, 7 días. Señor amado, ¿cuánto sacrificio? Lo que Dios quiere demostrar es cuánto le cuesta al hombre abandonar el pecado, salir todo vestigio del pecado, el precio, el costo, lo pesado, lo contaminante que es el pecado, mis hermanos. El pecado es una levadura, el pecado contamina. Es como la amargura que dice allí el escritor a los hebreos, una raíz de amargura contamina a muchos. Y así es el pecado en medio de nosotros, mis hermanos, como individualmente y también como congregación. Es decir, hay que erradicar el tema del pecado y el creyente tiene que luchar con estas cosas. Decíamos en la predicación anterior, el creyente que se toma a la ligera la cuestión del pecado todavía no ha conocido al Dios de santidad. No le ha conocido. Si yo me tomo a la ligera la cuestión del pecado, todavía no he conocido al Dios de santidad, al Dios que es 3 veces santo. Isaías era un profeta, era un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre consagrado, pero que cuando se manifestó la santidad de Dios delante de sus ojos, no físicamente, en una visión, ni siquiera lo vio a él, no, fue una visión simplemente. Él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo de labios inmundos y habitando también en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando el hombre se acerca a la santidad de Dios, comienza a entender lo pecaminoso que es el pecado, la suciedad. Y tiene que uno empezar a aborrecer, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece.
Y Dios hace un retiro espiritual con ellos. Y ellos están apartados y ellos se están consagrando. Y hay un culto. Y en un momento vimos que cuando están todos los preparativos, así todo listo, todo para comenzar, hubo una manifestación de la gloria de Dios, la gloria que estaba sobre el tabernáculo. Dice, salió fuego. Este fuego es el fuego, mis hermanos, purificador. Salió fuego de la presencia de Dios. Atravesó el velo sin quemarlo, gloria a su nombre. Atravesó el velo sin quemarlo y como un lanzallamas espiritual de santidad, encendió allá adelante el altar del holocausto. Y el holocausto comenzó a arder, como diciendo, cuando las cosas se hacen como Dios dice, la presencia de Dios se manifiesta. Aquel sacrificio, aquel holocausto simbolizaba la cruz del Calvario, mis hermanos, el lugar donde el Cordero de Dios iba a derramar su sangre para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Y allí hay un fuego de santidad. Y Dios acepta ese sacrificio porque es un sacrificio perfecto, hecho como Jehová había mandado a Moisés, no de otra manera. Y la gente vio esto. Y dice que cuando la gente vio esto, todos se postraron, todos comenzaron a adorar. La palabra postrar significa pusieron la frente entre las rodillas pegada a la tierra. Mis hermanos, dijimos que la adoración es una actitud, no es simplemente cantar coros lentos. Hace muchos años es como que se estableció eso, que las canciones de alabanza son rápidas y la adoración son lentas, no tienen nada que ver. Puedo cantar rápido o lento y ser un soberbio delante del Señor. No tiene que ver con la velocidad del ritmo, tiene que ver con una actitud del corazón quebrantado. Estos días alguien me hablaba, un predicador de otra iglesia, y estuvimos compartiendo algunos mensajes y yo le dije, mira, la palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías, yo miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tú y yo como predicadores, el día que no nos subamos al púlpito en el temor de Dios y temblando ante la palabra del Señor, es el día en que el Señor va a prescindir de nuestro servicio. Es el día en que Dios me va a decir, Mauricio, gracias por lo prestado, no te necesito. Porque el hombre de Dios ha de subir en estas condiciones delante del Señor. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. No hay otra forma, no hay otra manera en que las cosas sean aceptables delante del Señor. Dios manifestó su gloria. Allí estaba la gloria sobre el tabernáculo. El pueblo se postró, el pueblo comenzó a adorar. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando hay presencia de Dios en un culto? Siempre aparecen los que se entusiasman de más, ¿no? Siempre aparecen los que se envalentonan y dicen, Dios está con nosotros, por lo tanto podemos hacer lo que querramos. Grosero error. Las cosas con mayor razón se hacen como Dios había mandado a Moisés, como lo había mandado a Jehová. Y así nos encontramos recién todo esto y entramos en el capítulo 10. Fíjese. Para recordar lo que está pasando, es un culto, la gente adorando, la gente postrada, el fuego de Dios encendido allí, está la mismísima presencia de Dios. Versículo 1, capítulo 10 de Levítico, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Amén. Primer problema, mis hermanos, primer problema. Nunca la Biblia, nunca Dios había dicho, entren de a dos. Nunca Dios había dicho esto. Acá ya estos muchachos envalentonados por el fuego, por la presencia, por la gloria de Dios, dijeron, vamos, Dios está con nosotros y hagamos y démosle para adelante. No, es cuando más cuidado hay que tener en las cosas del Señor. Cuando Dios está presente es cuando más cuidado vamos a tener. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Aarón tenía 4 hijos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 hijos. Allí estaban los sacerdotes. Dice, cada uno tomaron su incensario. Mis hermanos, ellos no tenían que hacer esto. La Biblia nos dice, mire, acompáñeme un segundito, a Éxodo capítulo 30. Nuestra hermana Viviana ya predicó de esto, versículo 7. Dice, y Aarón quemará incienso aromático
sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Quién debía tomar el incensario? ¿Quién lo debía tomar? Aarón el sumo sacerdote. Y acá no dice Aarón el sumo sacerdote, dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Esta gente pensó que el clan familiar a Dios... Escuchad, Señor, si yo soy hijo de... Si yo soy de la familia de... A Dios no le interesa de qué familia somos. Ni quién es mi papá, ni quién es mi mamá, ni quién es mi progenitor, ni mi tío. Soy hijo del pastor. Tengo 14 años en el pastorado. Dios no está interesado en el clan. Acá Dios va a decir, a mí no me importa que tú eres hijo del sumo sacerdote. Acá yo dije que el sumo sacerdote entraba o en la mañana o en la noche, pero él no es lo mismo el hijo del sumo sacerdote. Dígale que está al lado, habla Señor. No es lo mismo. Como alguien dijo, Dios tiene hijos, no nietos. Por lo tanto, Dios no se maneja por clanes familiares, mis hermanos. No es la cosa así. Y Dios no va a tolerar ninguna rebeldía. Estos muchachos y todos los sacerdotes, cuando estuvieron 7 días allí apartados, tuvieron instrucción suficiente, porque no solamente era una cuestión de santificación, era una cuestión de práctica. Ellos tenían que degollar el sacrificio, hacer el sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio por 7 días completos. Quiere decir que ellos tuvieron mucha práctica, mucho escuchar, mucho estar atentos. Dios no los mandó así sin haberlos puesto en la escuela de Dios. Dios no manda a nadie al campo misionero, al pastorado, si en primer lugar no se santifica y en segundo lugar no se ha preparado para lo que va a hacer. Como alguien dijo, los seminarios no hacen pastores, pero los pastores deben hacer seminarios. ¿Cuántos dicen amén? Un seminario no hace a un pastor, pero un pastor hace un seminario. Claro que sí, porque debe conocer de lo que va a tratar. Hoy en día viene cualquier alocado, cualquier apóstol allí, pelos largos, yo de envidia nada más, así con todos los pelos parados, alocados, o con sombrero mexicano o tejano, y dice, no, el Señor me dijo que el hermano de la cuarta banca lo llamó para pastor, el hermano se convirtió la semana pasada, no le importa, pero a mí el Señor me mostró y ya lo ungen acá y es pastor. No tiene ni idea ni cuántos libros tiene la Biblia. Dios separó a estas personas para hablar con ellos, los santificó, les enseñó, los hizo practicar. Esta era gente que se había preparado en la misma presencia de Dios. Es más, Nadab y Abiú, nos dice el libro del Éxodo, que mi hermana Viviana estuvo predicando, que fueron de aquellos privilegiados que estuvieron con Moisés en el monte. Ellos fueron de los privilegiados que subieron. Ellos fueron aquella generación que se podía sentir orgullosa y decir, nosotros somos los que vamos a suceder a Moisés y a Aarón. Cuando estos dos viejitos no estén más, ¿quién van a estar? La gente ya no va a hablar más de Moisés y Aarón, sino que va a hablar de Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque hemos sido gente privilegiada. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos allí en el monte? ¿Se acuerdan que todos ustedes se quedaron abajo, pero a nosotros nos llamaron? Así eran Nadab y Abiú. Eran los sucesores naturales. Eran las personas que iban a suceder en el sacerdocio. Pero Dios, mis hermanos, mira el corazón. Cuando se presentaron todos los hijos de Isaí, le dijo el Señor a Samuel, no mire lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El Señor mira el corazón, no mira lo que el hombre mira. Y estos muchachos así estaban envalentonados. Este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Primer error, no son ustedes, es el sumo sacerdote. Pero yo soy hijo del sacerdote, pero no eres el sumo sacerdote. Por lo tanto, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Hoy en día hay personas que usurpan púlpitos y no les corresponde, mis hermanos. Hay que esperar el tiempo, la forma, la manera, la imposición de manos del presbiterio, hacer las cosas como Dios manda, o no hay bendición, mis hermanos. Por eso hay tantas iglesias que se abren en una noche y lo publican. Hemos agregado una nueva iglesia y a los 2 días está cerrada.
No, mis hermanos. Por eso a veces se fracasan en las cosas. Nosotros mismos como iglesia local hemos tenido por allí algún fracaso. También tenemos un muerto en el ropero. ¿O no? Tenemos algún muerto en el ropero. Algunos no saben de lo que hablo. Pero bueno, a veces pasan las cosas. Porque tenemos que ser cuidadosos y no entusiasmarnos, no envalentonarnos. Siempre hay que andar mirando qué es lo que ha dicho el Señor, porque en eso hay bendición. Nadab y Abiú. Nadab significa generoso y él pensó, si Dios es generoso, ¿por qué yo no? Así que vamos para adelante. Y Abiú significa Dios es mi padre, pues entonces tenía que honrarlo. Pero aquí pensaron ser más generosos que Dios y no le dieron la honra ni la gloria al Señor. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario, no debían hacerlo. No era ni la hora ni era de a dúo, no era por clan familiar, no era por importancia, por liderazgo, por apellido, no era nada de eso, era lo que Dios había dicho. Dice el versículo, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta aquí todo bien. Señor, esta gente, hay un culto, cayó el fuego de Dios, todos te están adorando, nos sentimos motivados, agarremos el incensario y empecemos a adorar a Dios y empecemos a cantar y hagamos fiesta espiritual, porque el incienso, ¿qué representa? Las oraciones de los santos, dice Apocalipsis. Es decir, hasta aquí, Señor, ¿qué te molesta que ellos agarren el incensario? Pero es que Dios dice, no les corresponde. Pero yo lo veo bueno, puede decir otro. Aarón puede haber dicho, pero si los muchachos quieren servir a Dios, son entusiastas. No les corresponde. Pusieron fuego. El tema de allí del incienso habla de la oración, de la búsqueda del Señor, habla de la adoración. Es decir, hasta ahí todo bien, parece que nada raro. Aunque ya empezamos con problemas. Era de a dos y nunca la Biblia dijo de a dos. Y era el sumo sacerdote y estos no eran el sumo sacerdote. Ya empezamos mal. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Tercer error, ellos tenían que ir allá adelante y tomar el fuego que Dios había encendido, no encender su propio fuego. Hermanos, cuando ofrecemos a Dios una adoración que no es conforme a la palabra de Dios, estamos ofreciendo fuego extraño. Y esto ya lo dice en un libro magistral John MacArthur, justamente llamado Fuego Extraño. Se lo recomiendo si no lo ha leído. Un libro excelente. Aunque el movimiento pentecostal lo hace trizas, yo soy pastor pentecostal, no me siento identificado con el pentecostalismo que él habla allí, pero más allá de esa cuestión, mis hermanos, tiene toda la razón. El libro se llama Fuego Extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración falsa. Hermanos, hoy tenemos personas que se dejan dominar por las emociones, que porque hay presencia de Dios o porque hubo una sanidad o porque hubo algo, porque el culto está bonito, a veces por la música alegre, a veces porque hay mucha algarabía y a la gente se la manipula en sus emociones, se envalentonan a hacer cosas que Dios no le ha mandado. Y apareció la risa santa, y apareció el vómito santo, y apareció la liberación de demonios a través de flatulencias y gases intestinales, ¿sí o no? Y apareció el loco de la motoneta que está tomado por el Espíritu y corre por el medio de la iglesia. Es el loco de la motoneta. Gente que comienza a dar carcajadas, el otro que gruñe como perro, el otro que gruñe como una oveja, el otro que le largan el vino santo y se embriagan del Espíritu, el espíritu de la borrachera. Y parece una reunión de gente endemoniada. Y se lo atribuyen todo al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no la abren. La palabra de Dios no la toman, no la leen, no la promocionan, no la estudian. ¿Por qué? Porque para colmo de males dicen que estudiar la palabra apaga el espíritu. Fuego extraño. No voy a hacer todo un conteo de lo que dice MacArthur en su libro, pero tiene mucha razón. Tiene 99% de razón en todo lo que dice. Y hoy las iglesias evangélicas, sobre todo las pentecostales, que son la niña abusada de la cristiandad,
porque no estudian la palabra, porque no conocen al Dios de la Biblia, viene cualquier chanta, cualquier mentiroso, cualquier Nadab y Abiú, cualquier soberbio, cualquier usurpador, cualquiera que quiera hacer las cosas a su manera, y le dicen, Dios me dijo, y salen atrás de lo que Dios me dijo. Y yo recibí una profecía y salen atrás de la profecía. Y Dios me dijo, y ahora las profecías por WhatsApp. Estoy harto de recibir profecías por WhatsApp. No sé si usted las recibe, pero yo las he recibido. Y como me he quejado, ya no me la están mandando. Porque ya saben cuál es mi pensamiento. Profecías por WhatsApp. Soy fulano de tal y Dios me dijo que esto, así que unge tu casa porque si no viene una plaga en este momento, una nueva gripe aviar a Chile. Estaban hablando estos días que se cumplía en el mes de marzo. Estamos en agosto, no pasó nada. Tonterías en nombre del Espíritu Santo. Profecías por WhatsApp. Fuego extraño, no han tomado del fuego del altar del Señor, que simboliza la cruz del Calvario. No hay presencia de Dios, no hay presencia del Espíritu Santo si en primer lugar no caemos postrados a los pies de la cruz, porque eso justamente simboliza el altar del sacrificio y es Dios el que lo ha encendido con fuego santificador. Aquel sacrificio fue hecho conforme a la palabra de Dios, por lo tanto a Dios le agradó. Y Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y Él fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Al Padre le agradó el sacrificio del Hijo. Pero hoy de eso, nada. Fuego extraño. Toman fuego de donde ellos mismos lo inventaron. Como le dijo aquel gran hombre de Dios, Nehemías, a Sanbalat, a Tobías, a Gesem. No es nada cierto lo que tú dices, sino que de tu propio corazón lo inventas. Dios no te mandó. Así contestó un hombre con sabiduría de Dios como Nehemías a aquellos enemigos que venían con fuego extraño. Consultemos a Dios, encerrémonos en el templo. No, Dios no te mandó, eso es mentira del diablo. Fuego extraño, que nunca Él les mandó. Miren, recién había caído fuego, fuego santificador, pero ahora ellos se ofrecen un fuego ajeno, un fuego humano, un fuego de decir, si Dios está aquí y lo hacemos para Dios, bueno, Él sabe que es para Dios. Con mayor razón, si es para Dios, hay que hacerlo como Dios manda. Porque Dios no aceptará otra cosa. Porque Él no se complacerá en adoración falsa. Él le dijo a la samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, de acá, y en verdad. Es decir, conforme a la palabra. El Padre busca a esos adoradores. Él no va a recibir otra clase de adoración. Es más, hablando de la oración, porque aquí habla del incienso, la Biblia dice en el libro de los Salmos que la oración, el sacrificio del impío es abominación a Jehová. A Dios le da repugnancia a las oraciones de los impíos. El Señor Jesucristo, hablando del Padre Nuestro, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, no seáis como los demás gentiles que piensan que son por palabrerío, bla, 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 hablan como loros, como cacatúas, no van a ser oídos mientras no se quebrante el corazón. Ya lo dijimos aquí, la única oración de un pecador que Dios oye es cuando éste se quebrante y se arrepiente. Él no va a recibir ninguna adoración de ningún impío pecador, no, solamente al corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Bendito sea el nombre del Señor. Es la segunda vez que aparece el fuego aquí. Apareció primero el fuego santificador, pero ahora aparece un fuego humanista, un fuego de que, pastor, hay que renovarse, hay que hacer las cosas en la modernidad. Queremos una palabra fresca, han dicho estos Nadab y Abiú. Es cuando la Biblia les sabe añeja.
Y tercera vez que aparece el fuego, versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios no acepta otra cosa. Uno es salvo por Jesucristo o no es salvo. Uno va al cielo por Jesucristo o no va al cielo. Uno tiene comunión con el Padre a través del sacrificio del Calvario o no tiene comunión, mis hermanos. No hay manera, no le busquemos otra cosa. No le demos vuelta. Hay un solo camino, hay un solo mediador. Salió fuego, este es el tercer fuego. Este es el fuego del juicio. Dios no acepta una falsa adoración. Gente que toma el lugar que no le corresponde, que usurpa lugares, que hace las cosas a su manera, Dios no lo tolera. Que enciende una adoración falsa, Dios no lo tolera, no lo acepta, mis hermanos. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No, mira, conmigo no se juega. Dios es fuego consumidor, es lo que Dios le está diciendo. Conmigo no se juega. Si tú te vas a acercar a mí, hazlo como yo lo dije, porque si no te mueres. Dios tiene que ser glorificado. Aquí los muchachos estaban siendo glorificados. Ellos eran los que se paseaban. Ellos eran los que estaban haciendo las cosas. Dios dice: no, mi nombre tiene que ser glorificado. Hermanos, todo lo que hacemos en el culto, en nuestra vida cristiana, tiene que glorificar al Señor. Si no, a Él no le agrada. No le agrada. A Él le tiene que agradar mi canto, a Él le tiene que agradar lo que estoy predicando, a Él le tiene que agradar cuando toco un instrumento, a Él le tiene que agradar. No a la gente, a Él le tiene que agradar. Estos muchachos pensaron agradar a la gente y se equivocaron, se entusiasmaron, le pusieron mucha emoción, pero actuaron mal. Dejaron la palabra de Dios de lado. Yo he escuchado personas que llegan a decir: pero las predicaciones, pastor, son un poco largas. Aleluya. Es que es lo que necesitamos. Porque si hacemos las cosas a nuestra manera, cae fuego del cielo y alguno se me cae muerto aquí. ¿Y qué hacemos después? ¿Quién llama a Bonacorsi, a la empresa de pompa fúnebre? Va a quedar todo chamuscado. Miren, en el Nuevo Testamento esto pasó también. Matrimonios que mienten allí en lo que le tienen que ofrendar al Señor, Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó? Cayeron fulminados delante de la presencia del Señor. Un día David dijo: vamos a llevar el arca a Jerusalén, y fiesta, y el rey saltaba y danzaba. Otra vez la emoción fuera de control. Y el rey se desnudó y la esposa le dijo: como cualquiera te has vestido y te desnudas ahí delante de la mujer. ¡Qué escándalo, qué vergüenza! Y el rey le dice: no, yo lo estoy haciendo para el Señor. Y saltan allí, van a los brincos, y el arca del Señor viene en un carro allí con bueyes. Claro, los bueyes eran nuevitos y el carro también, pero no era así como el Señor le había mandado a Moisés. No era así como decía la palabra de Dios. Y entre tanta alegría, música y gente que salta y emociones descontroladas, los bueyes tropiezan, el arca se va a caer y alguien dice: hay que sostener el arca, hay que sostener la presencia de Dios para que no se caiga, y cayó fulminado allí. Cuando no se hacen las cosas como Dios dice, no espere bendición. No esperemos bendición. Dios no se agrada. No hay nada que prospere si hacemos las cosas fuera de la palabra de Dios. Esto es lo que dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se me acercan me santificaré. Es decir, si las cosas no son para la gloria de mi nombre, yo no las tolero. No va a tolerar Dios que otro se robe su gloria. Es Dios el que tiene que ser exaltado en el culto. Es Jesucristo la única estrella en este lugar. Él tiene que ser alabado, Él tiene que ser engrandecido. Tenemos que salir del culto diciendo: qué precioso que es mi Señor, qué bueno que es Él, qué glorioso que es Él, cómo sanó a aquel, cómo libertó al otro, cómo su palabra me bendijo, cómo se manifestó la presencia de Dios. Es Él el que tiene que ser glorificado en todo.
Él tiene que ser glorificado. Decía el pastor David Jeremiah hablando a los predicadores. Sube el predicador al púlpito y después se baja y la gente se acerca a saludarlo. Y él dice, ahí tienes la glorificación del gusano. El único que tiene que recibir la gloria es el Señor. Él es bueno, Él es majestuoso, Él es santo, Él es inigualable. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La gente va a decir, si estos que eran hijos de fulanito cayeron fulminados, Dios no arregla con nadie. Dios no arregla con nadie, mis hermanos. Esto es maravilloso. Dios es un Dios insobornable. Él no arregla, Él no dijo, bueno, está bien, bueno, son los hijos de Aarón, ¿qué le va a hacer? No. Como diríamos en Argentina, con Dios no hay tutía. Hacer las cosas mal, aunque seas el hijo del pastor, pagar las consecuencias. Porque las cosas del Señor son santas y son serias y se hacen como Él dijo o no se hagan, por favor. No hagamos cosas que Dios no ha mandado. No prediquemos cosas que no están aquí en su palabra. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice allí el libro de los Proverbios, capítulo 30. O las cosas se hacen como Dios dice o no se hagan. No se hagan, dice Dios. No se hagan, no se atrevan, porque yo seré glorificado. Porque yo seré engrandecido. Con Dios, miren, esto eran los sucesores. Esto eran el futuro Aarón y Moisés. Acá tenemos a Nadab y Abiú. Los dos primeros hijos del sumo sacerdote. ¡Qué privilegio! Estuvimos allá en el monte. Oh, somos nosotros. Está el culto, nos entusiasmamos. Momento, calma con el entusiasmo. Vamos a ver qué dice la palabra primero. Tanta profecía en este tiempo, ¿no? Decíamos recién. Tanta profecía. Hay iglesias que si no hay 1, 2, 3 profecías por culto, parece que Dios no estuvo. Y no le asignan ningún lugar, ninguna cabida a la palabra de Dios. Ninguna. Y he estado en iglesias donde profetizan así, mire. Se para alguien allí y dice, el Señor está aquí. Y yo digo por dentro, obvio, si Él es omnipresente. El Señor dice que eres mi pueblo amado. Obvio, Él ama a todo, Dios es amor. Digo yo por dentro. El Señor dice que Él conoce lo que estás pensando. Obvio, Él es omnisciente, digo yo por dentro. Mire, para profetizar así me paro yo y lo digo. ¿O no? Si yo les digo, el Señor está aquí. ¿Cuánto dicen amén? Obvio, y aunque nosotros nos vayamos, Él está aquí igual. Porque Él es omnipresente. Y en este momento está afuera en la puerta, ¿sí o no? Y está en la casa de ustedes, ¿o no? Amén. Y sí, Él es omnipresente. El Señor está aquí. Sí, amén. Mire qué profecía. Pero yo te doy 10 pesos más y decime algo más interesante, algo que yo no sepa. Y si me decís algo que está fuera de la palabra, hereje, siéntate. Y todas obviedades. Y la gente se muere por obviedades. Mire, si va a pagar por obviedades, se las digo yo. Mire, qué sé yo, no sé. El Señor está aquí, el omnipresente. El Señor conoce tu corazón, si Él es omnisciente. El Señor no cambia, hermano. Obvio, si Él es inmutable, está escrito en la palabra. Profecías que son obviedades. Y la gente se desespera porque Dios le hable. Para recibir la voz audible, dicen ahora. ¿Qué quieres escuchar la voz audible? Este pueblo estuvo a los pies del Sinaí, escuchó la voz audible, como decía mi pastor Daniel, y dijeron con sabiduría, no queremos la voz audible, no, por favor. La voz audible de Dios es terrorífica, se derriten los montes, se parten las peñas. ¿Cómo no va a temblar un pedazo de carne como nosotros ante la presencia majestuosa de un Dios santísimo? Y hablan ahora los charlatanes de la voz audible de Dios. Recibe la voz audible. ¿Qué voz audible? La dejó por escrito para que la leamos. Pero era más fácil la voz audible porque no tengo que leer. A mí no me gusta leer. La carnalidad a full. Como dice una canción no cristiana, la argentinidad al palo. Más carnales no podemos ser. Es que no me gusta leer. Estamos pensando en grabar el manual en audio para los que no les gusta leer.
Sí, no, en serio. ¿Sí o no, mi hermano Javier? Lo hemos hablado ¿cuántas veces? Varias veces. ¿No nos gusta leer? Vamos por el segundo año de leer un capítulo de la Biblia, uno al empezar el culto, uno al final del culto. ¿Sabe por qué? Si no, muchos no leerían la Biblia. No la leerían, créame, no la leerían. Y dice el Señor, no te oirán a ti, le dijo a Ezequiel, porque a mí no me quieren oír. El pueblo de Dios, muchos del pueblo de Dios, no oyen a los predicadores, no oyen a los pastores, no oyen la enseñanza, no estudian la palabra, no la leen, porque no quieren oír al Señor. Esa es la realidad. No quieren oírle a Él. Y dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y allí está. La voz audible. ¿Alguien quiere la voz audible? No. Versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Es decir, que lo saquen otro. Nosotros no tocamos. Estos no eran de los sacerdotes, estos eran otros. Sáquenlo, tienen permiso, entren, llévenselo para afuera. Hay que sacarlo del santuario. Versículo 5, y ellos se acercaron y lo sacaron con sus, ¿qué dice la palabra del Señor? Con sus túnicas. Qué fuego extraño, ¿no? El del Señor. Los quemó a ellos, pero no les quemó la ropa. Me acuerdo de 3 jóvenes en un horno de fuego. Dice, ni olor a humo tenían. El fuego de Dios es un fuego muy especial. Es un fuego, mis hermanos, el fuego de juicio, el fuego santificador. Estaban las túnicas allí, intactas. Pero los señores estaban muertos. Y hubo que sacarlo a la rastra para afuera. Se terminó el ministerio. Dios no tranza con nadie. No importa el apellido que tengas, no importa a qué seminario fuiste, no importa cuántos años tienes en el ministerio. Si no hacemos las cosas como el Señor manda, de patitas para afuera, y otro nos lleva a la rastra. Así nomás. Dios no arregla con nadie. Él es Dios. Y nosotros somos sus súbditos, sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Como dijo Moisés, versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Aarón, cierto, y a los otros 2 hijos que le quedaban, a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Aarón y los hijos que le quedaron eran los representantes de Dios en este momento, ¿sí o no? Amén. Somos sacerdotes y los sucesores allí que quedaron vivos. Dios los dijo, ni los lloren a estos. ¿Por qué Dios dijo eso? Qué cruel que es Dios, diría alguno. Porque Nadab significa generoso. Y siempre el generoso quiere ser más bueno que Dios. No se puede ser más bueno que Dios, ni más santo que Dios, ni más benigno que Dios. Dios le dice a los demás, no los lloren. ¿Saben por qué? Porque ellos eran representantes de Dios. Y no puede un representante de Dios estar disconforme con el juicio que Dios ha emitido. No puede, de ninguna manera. Dios no lo toleraría. Es más, dice, si los llegan a llorar, yo los mato a ustedes también. O sea, está claro quién manda, ¿no? Yo creo que si alguna lágrima se le quería correr por la mejilla a Aarón, se secó rápido allí con el turbante. No se te ocurra mostrar una señal de duelo, nada. Como alguien dijo, acá hay una santa resignación. Señor, por dentro me duele, pero sé que tus juicios son justos y son verdaderos.
Mire, en el libro de Apocalipsis, cuando se están derramando las últimas copas de la ira sobre la tierra, y dice que la gente moría y sufría, y el daño que estaban causando allí en lo que viene, ¿no?, más adelante, dice, los ángeles dijeron: justo eres, Señor, justos son tus juicios, les das a beber sangre porque ellos derramaron sangre inocente, tú eres verdadero. Así claman los ángeles en el cielo. Ellos dicen: cuando tú castigas, Señor, justo eres. Y aquí el Señor le dice a estos representantes de Él sobre la tierra: no lo lloren, porque mi representante no puede estar en contra del juicio que yo he emitido. No puede, de ninguna manera, no lo toleraría. Y si lo hace, lo borro también del mapa. Lo quemo también. Qué santidad la de nuestro Dios, mis hermanos. Qué Dios impresionante que es Él. Ahora le dice al resto de la congregación: ustedes llórenlo, ustedes lamentense, como dice el profeta Jeremías, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Vino el juicio de Dios sobre Jerusalén, allí en el libro de las Lamentaciones. Y Jeremías le habla al hombre de Dios allí: siéntate solo y calla, porque Dios te lo impuso. Una santa resignación. Pero hablando del pueblo, Pablo va a decir: hermanos, cuando hay algún suceso de pecado o alguna desgracia de esta a nuestra vista, hermanos, el lamento tiene que estar en nosotros. Hoy en día, cuando hay un problema en la iglesia, ya sea un pecado, ya sea un problema, ya sea una dificultad, la gente hoy no se lamenta, lo publica en el Facebook. Yo recibo mensajes de WhatsApp de problemas de otras iglesias, y yo digo: ¿qué tengo que ver yo? A mí no me consta. ¿Dónde está el lamento? El lamento suyo, ¿dónde está? ¿Dónde está la tristeza? Si todo eso fuera verdad, cosa que a mí no me consta, ¿dónde está su lamento? Yo lo que veo es jactancia, soberbia, orgullo. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5: deberíais haberos lamentado de que haya pecado en medio de la congregación. Si es que hubieras, ¿verdad?, cierto, un problema de pecado. Pero cuando hay un problema, hermanos, de pecado o de falta en la congregación, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que lamentarse, no publicarlo. Se terminaron los amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí está la vecina, ahí está la tía, la prima, ahí está la gente que no viene a la iglesia, ahí está el Facebook, ahí está el WhatsApp. Y uno a veces abre el Facebook y empieza a escuchar cosas indirectas allí. Ahora hasta los estados de WhatsApp se tiran indirectas. Yo digo: ¿con quién está enojado? ¿A alguien le está diciendo estas cosas a esta persona? Nada beneficioso, nada de bendición, nada de aliento, nada de nada. Si fuera verdad, ¿dónde está tu lamento? Porque el pueblo se ha de lamentar de que en la casa del Señor sucedan estas cosas. La Escritura dice que el juicio comienza por los hijos de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando hay un problema en la iglesia, los creyentes deben lamentarse, no publicarlo. Lamento, lloro, gemir. Un hombre de Dios como Esdras, como Nehemías, un hombre de Dios como Daniel, que aunque ellos eran intachables, eran personas realmente que uno no ve que hayan cometido alguna falta. Sin embargo, cuando el pueblo estaba en desgracia, como les tocó en sus días, en la época del exilio, en la época en que Jerusalén y el templo fueron destruidos, mis hermanos, vemos sus oraciones, allí están escritas, están registradas, y dicen: Padre, Señor, hemos pecado, nos hemos corrompido, nos hemos apartado, y derraman su alma pidiendo perdón y misericordia por la nación. Esa es la actitud de un hombre y de una mujer de Dios cuando hay un problema de estos en medio de la congregación. El lamento, el lloro, el gemir, hermanos. Nunca debe haber la jactancia. Ya me parecía que esta andaba en algo. Ay, Señor amado.
No te lo decía yo, a mí me parecía, yo le veía algo raro a ese hermano. Ay, Señor amado, qué poca Biblia, qué poca palabra de Dios, qué poco temor de Dios, qué poca instrucción. Por eso escuchamos. Esta gente, estos muchachos estuvieron allí hasta en un retiro apartado, en un retiro en el mismo tabernáculo. La nube estaba sobre ellos, pero no entendieron. No entendieron. Dice que el Espíritu de Jesucristo estaba predicando en los días de Noé, pero la gente no entendió 120 años de predicación de un hombre que está en la galería de los héroes de la fe. Sin embargo, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra. No entendieron. Podemos escuchar muchos mensajes, pero ¿estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo lo que Dios nos quiere decir? Podremos salir de este culto diciendo: Dios me habló algo importante y quiero ponerlo en práctica. Dios me enseñó algo. Pastor, yo ya escuché ese pasaje. Yo sé que este pasaje ha sido predicado miles de veces. Toda la Biblia ha sido predicada miles de veces, pero ¿la entendemos? ¿Qué pasaje no se ha predicado de la Biblia? Dígame usted. Llevamos 2000 años de cristianismo. ¿Qué pasaje no se ha predicado de la Biblia? Hasta por internet busca allí, ponga Levítico 10 y le salen una chorrera de predicaciones en Levítico 10. Esta es la que puedo hacer yo. El asunto es, ¿entendemos o no entendemos? ¿Le damos lugar a la palabra de Dios para que germine en nuestro corazón y nos vaya transformando? ¿O simplemente estamos edificando nuestra casa sobre la arena? Por eso cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades en nuestra vida, estamos otra vez por el piso. ¿Por qué? Porque no hay base para nuestra vida cristiana. No estamos edificando sobre la roca. Porque el que está sobre la roca y el que está sobre la arena enfrentarán las mismas dificultades. La diferencia va a ser el resultado. Ahí se va a notar. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois de las redes sociales, vosotros que manejáis el Instagram, vosotros que tenéis grupos de WhatsApp, así dice la Biblia, vosotros que sois facebookeros, ¿dice así? Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ojo, dice el Señor, no sea que tú también seas tentado y caigas. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. A veces hay que ayudar a alguien cuando se está cayendo y no decir: a mí me parecía. Versículo 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Menos mal, menos mal. Vamos finalizando. Versículo 8: y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 9: tú y tus hijos contigo, escuche bien, no beberéis vino ni sidra. Sidra no es la sidra nuestra, sería el equivalente a un whisky, un pisco, un aguardiente, un tequila, ¿sí? La sidra hebrea no es la sidra nuestra que se toma para Navidad, no, no. La palabra es shekar. Shekar en hebreo es un alcohol potente, ¿sí? ¿Se entiende? No beberás vino, o sea, algo con poco contenido de alcohol, ni sidra, es decir, ni whisky, vodka, tequila, pisco, aguardiente, ¿sí? No beberás vino ni sidra, a eso se refiere. No, digo esto porque también algunos andan después diciendo: no, la Biblia dice no hay que beber sidra, es pecado. Oh, Señor. ¿Ha escuchado a esa gente en Navidad? Oh, Señor, no dejan ni hacer un brindis. Señor, qué amargo que son algunos por no leer la Biblia, Dios mío. Bueno, no entremos en tema navideño ahora. Piedad Dios, diría Anacondia. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni la bebida fuerte, la potente, ¿sí? Ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué?
para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué había pasado aquí? La mayoría de los comentaristas coinciden en esto. Estos muchachos no solamente hicieron todo eso malo, sino que a la vez, como ellos habían participado en los sacrificios, de las ofrendas de paz, las libaciones y todo lo que tenía que ver en estos días, bebieron de más. Las cosas del Señor son con moderación. Por ejemplo, Pablo le va a decir a los hermanos allí de la isla de Creta, no sean glotones, hay que comer con moderación, ¿o no? Mire qué silueta tengo yo, gloria al Señor. Comer con moderación, si no es pecado, es gula. No tenían que beber de más, pero se ve que en estos festejos, en estas actividades, los muchachos se pasaron un poco de alguna copa. Y entonces, claro, vieron el culto y vieron todo esto y vieron la gloria de Dios y la gente adorando y el culto está tan precioso, vamos con lo incensario a adorar a Dios. No, momento, ahí empezó el problema, habían tomado de más. Y acá les dice que cuando uno va a ministrar no puede estar dominado por el alcohol. Pablo va a hacer una analogía interesante y yo pienso que tal vez él tenía en mente este pasaje, lo pienso, tampoco lo tome así como lo dijo el pastor Mauricio y es palabra santa, no. Pero Pablo en Gálatas capítulo 5 en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay una conducta disoluta, es decir, uno no sabe lo que está haciendo, actúa tontamente, eso es lo que quiere decir, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, no el vino, antes bien, ¿qué es lo que me tiene que controlar? Sed llenos. Y la palabra allí es pleró, control, totalidad. Sed llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Lo que el Señor nos va a decir que en nuestro culto no tienen que ser cultos desenfrenados. No tienen que ser cultos como si la gente hubiera tomado 15 hablando en lenguas, allá no se entiende nada. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Calle en la congregación si no hay intérprete. Silencio. Yo he entrado en una iglesia donde hay 20 hablando en lengua, no se entiende nada. Cállense, manga de loros. Porque están haciendo las cosas no conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si no hay intérprete, callen la iglesia. Van a entrar gente, indoctos, incrédulos. Entran allí y dicen, están todos locos. Tienen razón, están locos. Este es un culto de locos. De gente que no conoce la palabra, no conoce al Dios de orden. Aquí les dicen, no actúen como ebrios, no actúen alocadamente. Estén, va a decir Pablo, bajo el control del Espíritu. Decíamos hoy la proliferación acerca de las lenguas, de las profecías en este tiempo. Mire, 1 Corintios 13 dice claramente que cuando venga lo perfecto, es decir, la segunda venida, la ciencia se acabará, es decir, el conocimiento. Hoy tenemos un conocimiento de las Escrituras que es lo suficientemente como para ser salvo, para edificar y para todo. Hoy está clara la doctrina, ¿sí o no? Cualquier doctrina que usted toque tiene manuales y manuales y manuales y manuales de sana doctrina y también tiene más de los otros. Pero hoy está clara cuál es la doctrina, es decir, hacia la segunda venida del Señor. 1 Corintios 13 dice, la ciencia se acabará, es decir, no hace más falta seguir descubriendo más doctrina porque ya está clara. Lo que hay que practicarla, pero también dice, la profecía se acabará. Es decir, que la proliferación hoy de profecías en los cultos, en las redes sociales, en las reuniones, es totalmente antibíblica. Lo quiero decir claro. A mí Dios me ha hablado. Pero Dios me ha hablado así, con una palabra puntual para mí, que Dios use a alguien una vez al año. ¿Y sabe qué? No hace falta más. Porque tenemos palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esto de que en todos los cultos se tiene que levantar a alguien a darte una palabra, es porque tú eres un carnal y no estás conociendo nada del Dios de la Biblia. Porque dice la Escritura, no lo dice el pastor Mauricio, hacia la segunda venida, las profecías también cesarán. ¿Y qué más cesarán? Las lenguas. Tienen que ir cesando bíblicamente, tiene que haber cada vez menos necesidad de
mayor conocimiento de doctrina porque ya está clara la doctrina. Hay cada vez menos necesidad de profecía porque ya está la palabra profética más segura y el conocimiento de ella, y también menos lenguas. Tiene que haber menos de esas cosas, no más. Pero hoy tenemos cultos alocados, llenos de cualquier cosa de desenfreno. Terminamos. Versículo 10. ¿Por qué Dios le dijo esto? ¿Por qué es necesaria el control del Espíritu sobre nuestras vidas? ¿Por qué? Versículo 10. Para poder discernir, léalo conmigo, aquí terminamos, léalo conmigo. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 10. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.